Señor Jesús, te damos infinitas gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor, porque tú eres bueno con nosotros cada día y nos permite, Señor, una vez más poder llegar a este lugar para congregarnos, Señor, a cantar himnos, Señor, a tu nombre, para adorarte, para glorificarte, para engrandecerte, Señor, y también para escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor, para poder ser fortalecidos en tu palabra, Señor, y también, Señor, tener comunión los unos con los otros. Te pedimos, Señor, que tú dirijas, Señor, la clase de los niños, dirige a los hermanos que van a estar trabajando con ellos, tú les proveas, Señor, sabiduría, gracia, paciencia para poder trabajar con ellos. Y también te pedimos por el hermano que en esta mañana nos va a precedir, que tú les des de tu gracia, que tú lo capacites, Señor, que pueda ser dirigido, Señor, por el Espíritu, para que nosotros también podamos ser alimentados por tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Para la clase de escuela dominical de hoy día, les invito al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 6. Dice así la palabra de Dios, comenzando del versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Versículo 4 dice: y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Próculo, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicanor, prosélito de Antioquía, a los cuales presentando ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hasta aquí la palabra del Señor. A mí me gustaría hablar de un tema que no es un tema muy común, el tema de el diaconado en la iglesia local, los diáconos. Vamos a examinar la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Hasta ahí estaría muy buena la salutación, pero fíjense lo que agrega, dice en Filipos, dice con los obispos o ancianos o pastores y diáconos, con los obispos y diáconos.
¿Sabían ustedes, hermano, que una iglesia constituida tiene dos grupos de servicio bien notorios, que son los ancianos o obispos o pastores, y el otro grupo son los diáconos? O sea, una iglesia constituida, por eso que el apóstol Pablo saluda a los hermanos que están en Filipo. Dice: hermanos, os saludamos en el Señor a todos los santos que están en Filipos, con los diáconos, con los ancianos y con los diáconos. Hoy día vamos a tomar este tema del diaconado. El diaconado es un ministerio bíblico y que la iglesia debe tener. Bien, vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta iglesia. Consideremos que una iglesia que estaba recién comenzando. Imagínense usted una iglesia que viene un hermano, sale y predica y se convierte en como 5.000 personas. Creo que fue cuando predicó Pedro en Pentecostés. ¿Fueron 3.000 o 5.000? Creo que fueron como 5.000. Bueno, imagínense, miles de personas que se convierten. Después otra predicación, bueno, en una se convirtió en 8.000 y otra 5.000, así que imagínense, la iglesia que Jerusalén era de 8.000 para arriba, ¿ya? Y cada día venía convirtiéndose más gente. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa el cuerpo de Cristo? Significa que los hermanos, los creyentes de la iglesia, son los que representan la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo está en el cielo ahora mismo, está a la diestra de la majestad en las alturas, está sentado a la diestra de Dios hasta que todos los enemigos sean puestos por detrás de sus pies, para que Él vuelva en su cuerpo resucitado a la tierra a gobernar y comenzar un gobierno eterno, para siempre jamás. Ahora, ¿cómo la gente sabe que el Señor existe, que ama al mundo, que quiere que la gente se convierta? ¿Cómo sabe la gente cómo es el Señor, cómo es Dios? ¿Hay alguna manera de saberlo? Bueno, si ustedes quieren saberlo, todos los que son creyentes, cuando vuelvan a la casa, mírense al espejo. De partida, están vestidos como santos de Dios, como santas de Dios, ¿verdad? Y entonces, o sea, yo tengo que reflejar a Cristo, la iglesia refleja a Cristo. Por lo tanto, todo lo que hay en la iglesia que no refleje la persona de Jesucristo es negar lo que es la esencia de la iglesia. ¿Ya? Por eso que Satanás trabaja tanto en nuestras personas, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior, para que nosotros no representemos a Cristo. Ahora, como Cristo es uno, la iglesia debería ser un cuerpo. ¿Ya? Entonces, el diaconado es un ministerio que también debiera representar a Jesucristo en una manera especial. Pero volvamos más o menos a lo que sucedió ahí en este tema. Y entonces imagínense la iglesia recién constituida, los discípulos del Señor Jesucristo, impresionados por el Señor, que Él vino a servir. Entonces ellos trataron de hacer todo. Entonces yo imagino que los apóstoles estaban haciendo todo. En la iglesia hay necesidades básicas que hay que hacerlas, y entonces hay otras necesidades que van surgiendo que no se pueden ir cubriendo, ¿ya? Porque nadie puede hacer todo. Entonces por eso que Dios se le ocurrió la fantástica idea que la iglesia sea un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo armónico, ¿ya? Donde todos funcionaran para que Cristo sea visto. En la iglesia se cometen errores, ¿o no? Muchos errores. Y la gran mayoría de los errores que se cometen en la iglesia es porque hay hermanos que no están ocupando el lugar que deberían ocupar, y otros hermanos tienen que ocupar el lugar de ellos. Entonces, aquí pasó que estos hermanos deben estar ocupados en un ministerio tan precioso. Imagínense, la gente se estaba convirtiendo por miles y miles. Entonces ellos se pusieron a hacer cosas que le correspondían a otros. Entonces habían empezado a hablar murmuración. Ahora,
¿cómo se soluciona un problema? Como los muchos problemas, yo creo que encuentro que en la iglesia hay muchos problemas domésticos. Lo que pasa es que a veces se tratan mal, a veces se tratan con enojo, a veces con murmuraciones y a veces hasta con poco de... Yo he visto cosas que no funcionan bien. Hay un desatino, ¿ya? Ahora, lo primero que tiene que entender la iglesia, que la iglesia es un organismo que está en crecimiento, ¿ya? Donde hay muchas dificultades, es el blanco de todos los ataques de Satanás en la iglesia, ¿ya? Ahora, hay un dicho en Chile que es muy común, ¿ya? Que todos lo entienden, que tiene que ver con una danza típica que tenemos nosotros que se llama la cueca. Entonces, cuando alguien está incrementando algo, echando, dicen, está avivando la cueca, ¿ya? Otro dice, está echándole más leña al fuego, ¿ya? Ahora, ¿cuál debería ser la actitud de una iglesia frente a los problemas? Y en esto quiero que ustedes me ayuden. Los hermanos que no son murmuradores y están acostumbrados a hacer problemas, por favor que me ayuden y me digan, ¿cómo se soluciona un problema en la iglesia? ¿Eso me podría decir cómo debería al menos hacerlo? Por ejemplo, siempre en la iglesia hay, incluso no es necesario ni siquiera con los ancianos a veces un hermano está haciendo algo, tú le dices a avisar, entonces ve que no está correcto lo que está haciendo o se le escapó algo, ¿ya? Entonces lo primero que tiene que ver es, hermano, que no hay nada más común entre hombres que erramos y somos pecadores que haya problemas. Entonces, en vez de echarle leña al fuego, en vez de ayudar la cueca, en vez de aumentar lo que Satanás está incentivando, comprendiendo eso como base, de que en la iglesia hay problemas, hay dificultades, yo no tengo que ofenderlo por un lado contrario, yo soy parte del cuerpo. Si yo en mi cuerpo, por ejemplo, mi uña se me salió, entonces yo no me voy a arrancar porque la uña sea el resto del cuerpo, así te queda la uña sola. No, el cuerpo va y le pone una bendita a la uña, un parche curita, los pies lo llevan al médico, la boca le dice al doctor lo que pasó, y entre todos arreglan problemas y hasta que al final todo el cuerpo se soluciona. Pero Satanás quiere que las cosas sean antinaturales. Entonces Satanás trabaja en dos áreas. Uno, una gotita, ¿ya? Pero la primera gotita, ese hermano como que no me cae muy bien. ¿Y por qué no me cae bien? No sé, algo como que no me cae. Entonces ya ese no, ya está con desventaja, que a lo mejor cometió un error, no se dio cuenta, hizo algo malo. Entonces después el hermano hace algo, entonces otra gotita se lo guarda. Ah, yo sabía. Pero no habla nada, ni con el hermano ni con nadie. Entonces llega un momento que se llena su corazón. Entonces cuando llega la murmuración dice, ¿y quién fue el que hizo eso? ¡Ah! Es hermano. Y ahí se había más bueno. Entonces es algo antinatural en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no va a tener que hay circunstancias y lo indicado es hablar con la persona, ¿ya? Muchas veces, a veces los ancianos se dan cuenta de que han habido problemas en la iglesia después que ha corrido mucha agua bajo de los puentes. Los ancianos no son maldad que el mago. Muchos hermanos tienen problemas y no van los ancianos, no dicen nada. Y después cuando ya está la sangre llegó al río, sale el problema y ya no se puede hacer nada. Y el problema ha llegado muy allá, ¿ya? Entonces lo más prudente es que no haya murmuraciones. Siempre se va a la persona indicada y se le habla. Y cuando la persona indicada es muy, digamos, muy exaltado, que cree que él hace todo bien, entonces uno le dice, cálmate, que vamos a conversar con otros hermanos el tema, a lo mejor yo estoy equivocado, y voy, y si veo que el problema lo hablamos, lo enfrentamos, mira hermano, yo hablé contigo y tú crees que hoy, tú dices que el agua no se entra que al local, y yo veo que el agua está chorreando, y mira el piso está así. Entonces los hermanos se dan cuenta, y se van a poner en lugar al hermano que cree que lo está haciendo todo bien. Y vamos a conversar, y vamos a hablar las cosas, y vamos a solucionar, como una familia. Levanta la mano aquí la familia que nunca tiene problemas, que nunca hay nada, siempre. Ahora, en la familia se solucionan los problemas, se ve, si hay que orarse horas, si hay que bueno, hay que hacer algo, se hace. La iglesia debe ser igual.
Ahora, desgraciadamente, Satanás le dio un gran ataque a la iglesia que estaba recién comenzando. Entonces Satanás dijo, esta es la mía. Se convirtieron 5.000 y se convirtieron 3.000, ahora no puedo hacer nada, entonces yo voy a desbandar esa ovejita. ¿Se imaginan ustedes lo que significaba una murmuración en esos tiempos, cuando la iglesia estaba recién empezando a edificarse? Fatal, fatal. Ahora, ¿se imaginan ustedes que cuando se supo el tema, los ancianos hubieran dicho, esta gente está hablando puras cuestiones, que no se mete con los... Tampoco hubiera sido bueno. Entonces ellos fueron y reconocieron su parte. Dijeron que hay problema. Y me imagino que los apóstoles lo habrán logrado. Y ellos, las 2 veces que aparece en la iglesia, las 2 primeras veces que aparece la palabra iglesia en la iglesia, es para evitar problemas. La primera, él dice, ¿cuánto fue la primera que salió? La palabra iglesia. Mateo 16, ¿verdad? Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Lo primero que soluciona el problema de la muerte, aquellas personas que entregan su corazón a Cristo y son salvos. Y el segundo problema, Mateo 18, la segunda vez que se menciona la palabra iglesia. ¿Y para qué se menciona? Para los problemas antes que sucedieran, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Anda y habla con tu hermano. Y si tu hermano no te oyere, trae 2 o 3 testigos y habla con él. Y si no oyere a tu hermano, díselo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, ni siquiera te pongas enemigo de él, sino que tenlo como un publicano, como un gentil, o sea, una vuelta que se convierta. Una cosa así. Es decir, el Señor nos da la forma de arreglar los problemas de la iglesia. O sea, digamos, los primeros mandamientos de la iglesia son los problemas. Y cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, hermano, nosotros todos, comenzando por los ancianos, los diáconos, todas las hermanas que tienen ministerio, los maestros, tenemos que ser todos enseñables. Afortunadamente, mientras más viejo uno, más se entiende que tiene que aprender más cosas. ¿Ya? Afortunadamente, mientras más sabe la Biblia, sabe que sabe menos. ¿Ya? Entonces nosotros debemos ser por naturaleza personas enseñables. Y quizás una de las cosas que el Señor trabaja en los últimos instantes con las personas es eso, que nos parezcamos al Señor Jesucristo, porque Él fue enseñado por el Padre en todo y en todo obedeció. Entonces ocurre esta situación en la iglesia, como le decía de antemano, tiene la solución. Entonces la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y que abundó el pecado y sobreabundó la gracia. Entonces, gracias a esto, apareció en la iglesia uno de los más grandes y poderosos ministerios de la iglesia, que es el ministerio de los diáconos de la iglesia. Los diáconos deberían ser una institución dentro de la iglesia reconocida por toda la iglesia de Jesucristo. Entonces, los apóstoles dicen, bueno, eligen ustedes a 7 varones, ¿ya? Y entonces volvamos al texto. Estamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí están los requisitos de los diáconos. Dice el verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pregunta: ¿por qué se piden estas características para los diáconos? Bueno, lo primero que quisiera establecer que el diaconado, si queremos ser una iglesia bíblica, si alguien nos escribiera y nos quisiera saludar, como a Filipo, le tienen que decir así: a los queridos hermanos que se reúnen en el nombre del Señor en Quillota, con su cuerpo de diáconos reconocidos y sus ancianos. ¿Verdad que nos pueden escribir así? Y si no nos pueden escribir así todavía, bueno, tratemos que ser una iglesia bíblica, ¿no? Una iglesia bíblica cristiana es una iglesia que tiene un cuerpo de diáconos, ¿ya? Entonces aquí están los orígenes de los diáconos, y lo primero que tenemos que decir que los diáconos, que es un cuerpo reconocido por la iglesia,
y es un cuerpo oficial en la dirección y el trabajo de la Iglesia de Jesucristo. Y se diferencian de los ancianos y se diferencian del resto de la congregación. No todos son diáconos, ni todos son ancianos, y sí es un cuerpo especial de diáconos que representa al Señor Jesucristo en esta área. Y la pregunta es, ¿qué área? Para ver qué área, vamos a ver cuál era el problema. Si ustedes se fijan, las personas que eligieron son todas personas con nombres griegos. ¿Se dieron cuenta ustedes? Son todas personas con nombres griegos. ¿Cuál es el problema que había? Que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, ¿no? Y la murmuración era verdadera, porque si no los ancianos se hubieran parado y hubieran dicho, momento hermano, esto no es lo que pasó. Lo que pasó es que es un malentendido por esto y por esto. ¿Sí? Reconocieron que era un problema, y la iglesia de Jerusalén es una iglesia de puros judíos, no, nada más, solamente judíos. Lo que pasa es que muchos judíos se convirtieron de que venían de los griegos. ¿Se acuerdan que en Pentecostés habían de Parto, de Egipto, de diferentes lugares que llegaron ahí y aparentemente se quedaron ahí? Se quedaron porque se convirtieron al Señor, les cambió toda la vida, y entonces necesitaban instrucción y no había iglesia en ninguna parte. Parece que el Espíritu Santo los dejó allí. Entonces las viudas que venían entre ellos, entre los judíos de los diferentes países helenístico o griego, ¿ya? Entonces ellas eran mal atendidas, pero lógico, si venían de afuera no tenían donde vivir a lo mejor bien, ¿ya? Y no tenían sus trabajos, quizás se estaban reubicando, y bueno, y por lo general las viudas tienen un lugar en la iglesia, ¿ya? Las que necesitan, y están en la lista de misericordia de la iglesia. Si hay lugar donde nadie tiene que tener ninguna necesidad de nada, debe ser la iglesia, porque si no inmediatamente se rompe el equilibrio. Una iglesia donde hay hermanos que tienen necesidades, de que estamos hablando, o sea, no es el cuerpo de Jesucristo. Entonces había un ministerio de misericordia. Ese ministerio de servir a las mesas, que está representado hoy, es un ministerio de misericordia a las viudas que tenían necesidad. De hecho, el misericordia es uno de los dones del Espíritu Santo que seguramente deben de tener los diáconos, que es el don de la misericordia, de fijarse en las necesidades. Este ministerio era un ministerio inminentemente espiritual. El diácono tiene que representar la misericordia de Jesucristo en la iglesia, ¿ya? Entonces estos hermanos tenían que atender a las viudas. O sea, ¿qué significaba eso? Ver dónde estaban, ellas venían de otros lugares, tenían dónde vivir o no, vamos a ver vamos a ver cómo usamos los medios de la iglesia, y servir a las mesas. La idea es que tengan comida, porque la vida no va a venir a almorzar a la iglesia, la vida necesita tomar desayuno, y en la noche también, y a veces necesita a alguien que esté ayudándole al lado. Por lo tanto, el diaconado no es un ministerio de garzón, como a veces se quiere hacer entender. Hermanos, no me tomen mal, no es que no haya servicio en la iglesia. De hecho, hay momentos en la iglesia, yo diría que hay una iglesia que tiene hermanos tremendamente capacitados para el servicio, es acá. Cada vez que hacemos algo hay una coordinación perfecta, y yo estoy súper contento. Nosotros tenemos el don del servicio de la forma marcada en la iglesia, y cosas que hacemos, hay respuesta, y el Señor toca a aquellos hermanos, especialmente los que tienen el don del Espíritu Santo de servir como sirve Cristo. Pero no es ese tema que estamos hablando aquí. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que hacen los diáconos? Un ministerio de misericordia, un ministerio espiritual. Por eso es que nuestros hermanos, nos leían el versículo 3, voy a leer de nuevo, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros ya a 7 varones, ya, de buen físico, que sepan bueno para la coba. No lo dice así, dice hermanos
llenos del Espíritu Santo, además de buen testimonio, o sea que nadie diga nada de ellos, porque están representando a la iglesia, y tienen que ser hermanos llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría. Dice, a quienes encargaremos este trabajo, ¿ya? Este trabajo que era de hacer misericordia a las viudas, ¿ya? Y hay dos cosas importantes que vemos acá, que parece que la iglesia, para taparle la boca, porque normalmente cuando se murmura en la iglesia, ¿quiénes son los que murmuran? Los que murmuran son los que no hacen nada, porque los que murmuran, los que hacen algo y les sucede otro problema, tienen otro problema. El problema es que se enojan y despotican. ¿Ya? Pero normalmente el que murmura es el que no hace nada. Entonces la iglesia dijo, así que no atienden a la vida, entonces que ellos mismos atiendan a sus viudas. Entonces yo les señalé que todos los nombres eran nombres griegos: Esteban, Felipe, Próculo, Nicolás, Rogelio de Turquía, ¿ya? Como diciendo, cada hermano ocupe su lugar. Normalmente cuando nosotros hablamos de algo hay una solución que yo puedo hacer, ¿ya? Hay algo que yo puedo aportar. Lo mínimo que puedo aportar es ir a hablar con la persona indicada, decir, hermano, existe esta situación, y entonces trabajar. Bienaventurados los hermanos que tienen un ministerio de la iglesia, y cuando alguien les va a dar una nueva idea, una nueva solución, que la hace, abren a ella y trabajan juntos, ¿ya? Pero es importante que cada uno ocupe su lugar. El lugar que se necesitaba aquí no era garzones, sino que eran, es más, si hubiera sido por eso hubieran elegido a 7 mujeres, porque las mujeres sirven mejor la mesa que nosotros los hombres. Díganos a los hombres que no es verdad, que se atreven. ¿Ah? Cuando Betty me dice sirve la mesa, que te faltó la servilleta, que te faltó esto, aquello, aquí está hablando del ministerio de hermanos de misericordia. Está hablando, representar al Señor Jesucristo en una necesidad de las viudas en cuanto al tema que ellas tenían que hacer. Por lo tanto, el diaconado de la iglesia es un ministerio espiritual que tiene que ver mucho con partes que hay que hacer materiales. Por ejemplo, si las viudas tenían necesidad de que se les llevara a todas las viudas un desayuno, ese hermano tenía que organizar un grupo de hermanas y hermanos, ese hermano tenía que ver a dónde salía la plata para los desayunos, y tenía que ver un desayuno que fuera nutritivo, y entonces cuando faltaba alguno, él mismo tenía que llevar unos cuantos desayunos también, ¿verdad? ¿O no? O sea, es un ministerio donde tenía que participar. Eso es que tiene que ver también con la parte física. Ahora, desgraciadamente, gracias a Dios, no en nuestras iglesias, pero en muchas iglesias denominacionales, cuando hay hermanos que se distinguen entre ellos por ser buenos enseñadores, hermanos que tienen carisma, hermanos que hay otros hermanos que le siguen, normalmente viene el pastor y le dice, ay, tú vas a ser diácono, entonces lo zanca y lo deja parado como diácono ahí para que no le haga quitar el puesto al pastor. ¿Ya? Tampoco es la idea. Eso no es la idea. La idea es que todos progresen, que todos sean, que los alumnos sean mejor que los maestros, porque además de tener el maestro, tienen la carga, tienen el tiempo, tienen de todo, ¿ya? Y el maestro debe estar contento porque sus hijos andan en la fe, andan bien, y porque el que es líder sea líder, y el que tiene don de esto lo tenga y que lo haga. Eso es lo importante. Pero nosotros acá vemos que estos hermanos, Dios los llama a un ministerio de liderazgo. Por eso la Biblia dice que sujetad a los hermanos que trabajan entre vosotros. No solamente los ancianos, hay hermanos que hay que ayudar por sus labores que tienen. Imagínense el equipo que tenían estos 7 diáconos para darle ¿cuántas viudas podrían haber entre como 10.000 personas o más? Hay un montón de viudas. Imagínense que lo demás no suceda. Ellos tenían que tener un buen equipo, tenían que tener el apoyo de los apóstoles, ya lo tenían. Y tenían que desarrollarse. Es verdad que tenían que coordinar con los apóstoles y todo lo demás, pero tenían ellos que levantar un tremendo ministerio de misericordia para la gloria del Señor.
Sugiero algunos ministerios de diaconado importantes. Ayuda a las misiones, ayuda a misioneros en otros lugares, ministerios de misericordia como desayuno a la gente necesitada, llevarle comida, ropa, vestido a personas. ¿Y quién hace eso en la iglesia? Entonces hay un terremoto, entonces los hermanos que están enseñando y predicando dicen, vamos a parar todas las predicaciones y vamos todos a llevarle leche a la gente. O la iglesia levanta a sus diáconos, hace su ministerio, ministerio de misericordia. Hay que ver ese. En este caso era este. Y el ministerio del diaconado no es un ministerio para parar a un hermano que viene creciendo, al contrario. Si un hermano quiere tener un grande ministerio, comienza con el diaconado. Yo no tengo ningún grande ministerio, pero yo me enseñé una cosa, señor Parada. Señor Parada me enseñó a mí, si bien o mal, no sé, a mí me ayudó, me dijo al Señor, nunca hay que decirle que no. Entonces yo estaba una vez con mi hermano en los bolsillos, gozándome allá en Nueva York, y el hermano me dijo, hay que predicar para el próximo mes en la escuela dominical. Yo nunca había predicado, no sabía nada de Biblia, y yo tuve que decir que sí, porque al final hay que decir que no, si yo estaba dispuesto. Y así fue que comencé con mi ministerio. ¿Ya? Ahora, los hermanos que quieren servir al Señor no deben estar mirando, por ejemplo, a veces, este ministerio, no, tienen que mirar, servir en lo que pueden servir en el momento de apoyar ministerios o abrir ministerios de misericordia donde Jesucristo sea representado. Imagínense ustedes, hermano, que nosotros hagamos un ministerio, por ponerle un ejemplo, en una villa necesitada, donde hay mucha necesidad. Entonces, normalmente en la villa necesitada hay mucha delincuencia, hay mucha drogadicción. Entonces vamos y nos arriesgamos a llegar allá. Pero también detrás de esos drogadictos y esa gente, hay mamás que no tienen leche para los niños. Entonces, imagínense nosotros que llegamos con mercadería a esa gente y después les predicamos el evangelio. ¿No sería un evangelio mejor? ¿No sería un evangelio donde nosotros tuviéramos un cuerpo diaconal de la iglesia que dijera a los hermanos, mira, hermano, vamos a llevar la palabra y vamos a hacer esto y esto? Ahora, el diaconado no es para frenarse en la carrera cristiana. Por ejemplo, ¿quién eran los diáconos? ¿Cuál fue el primer diácono que había ahí? ¿Cómo se llamaba? Esteban. ¿Quién fue Esteban? Bueno, ahí dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Esteban era un maestro acabado de Biblia. Yo en lo personal, cuando quiero saber cosas importantes y descubrir cosas importantes, que a veces ni siquiera están reveladas en el Antiguo Testamento, yo voy a escuchar el discurso que Esteban le dio a esas personas cuando lo mataron. Era un tremendo maestro de Biblia. Y él estaba sirviendo y fue elegido para ser un diácono de la iglesia. ¿Quién es el otro diácono? Me lo dijeron. Felipe. ¿Y qué es lo que hizo Felipe? Felipe después fue el gran evangelista, Felipe. Un evangelista famoso. Uno de los primeros evangelistas de la Biblia. El diaconado muchas veces es el trampolín que usa el Espíritu Santo para que nosotros sirvamos momentáneamente en un ministerio de misericordia donde se hacen muchas cosas físicas y manuales, para de ahí que el Señor nos ubique quizás en qué ministerio. Normalmente cuando nosotros tenemos una iglesia llena de personas que quieren servir al Señor, hay muchos diáconos en la iglesia, muchas personas que están mirando la ciudad, que proponen programas, proponen hacer cosas, se involucran en el tema de hacer trabajo en la iglesia. Una iglesia que no tiene el ministerio de los diáconos es una iglesia que está negando o está anulando la capacidad de Jesucristo para orar en medio de la iglesia y fuera de la iglesia. La pregunta del millón: ¿necesitan las iglesias un cuerpo de diáconos reconocido? Me parece que sí. Vamos un poquito a qué es el diácono en sí. Vamos a Juan capítulo 2, vamos a avanzar rápidamente. Juan capítulo 2, versículo 5. Dice, todos conocemos que aquí está la boda de Caná de Galilea. Dice,
Parece que vamos a hacer diáconos capítulo 1 y diáconos capítulo 2. Pero al menos vamos a quedar bien claros con la definición, ¿no? Su madre le dijo a los que servían. La palabra servían ahí es diácono. Diácono es una palabra griega que se mantiene la traducción en griego para fijar un ministerio de la iglesia que se creó. Pero el diácono es el que sirve. Dice, versículo 5 de Juan 2 dice, su madre, después que se acabó el vino en la boda de Caná, le dijo a los que servían, le dijo a los diáconos, haced todo lo que os dijere. Si yo tuviera que darle a un cuerpo de diácono una exhortación, yo le dejaría esta que María le dio a esa gente, a esos siervos, a esos diáconos: hacer todo lo que él os dijere. Cuando la iglesia no desarrolla diáconos, están quedando muchos ministerios al lado, tapados. Más adelante, en el versículo 9, dice, cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde eran, aunque lo sabían los diáconos, los que servían. Entonces, los diáconos son personas que sirven con un propósito espiritual. Aunque sea repartir helado en la puerta, están repartiendo helado a lo mejor para que los niños vuelvan a la escuela dominical y se conviertan y su papá se convierta. Son cosas materiales que están haciendo, físicas en la iglesia, con un propósito netamente espiritual para mostrar la misericordia de Dios. Por lo tanto, los diáconos son siervos, son servidores. Mateo 27:13, yo se lo leo, dice: entonces el rey dijo a los que servían, esta es una parábola, le dijo a los diáconos, ¿qué les dijo? A los que servían, dice: atadle de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. O sea, diáconos aquí estaban siguiendo las órdenes de un señor. Ya, entonces el diácono era el que se encargó de echar a la gente afuera, etcétera, y de atarlo y de tomarlo. Ellos hacían la parte física que mandaba hacer el Señor. El diaconado es su servicio y se usaba para hablar de los meseros, de los que servían. Si alguien me dice que es un diácono en su esencia, yo diría son los meseros de la iglesia, pero los meseros con una mirada espiritual para la gloria de Dios. Esos son los diáconos. Es un ministerio muy preciso y muy claro. Vamos a leer Marcos capítulo 10 y aquí vamos a ver cuál sería la esencia y la representación. Nosotros dijimos que los diáconos representaban ¿a quién? A Jesucristo. ¿Cómo? Como un cuerpo reconocido por la iglesia, donde ministraban cosas materiales con fines espirituales. ¿Ya? Y ahora vamos a ver, para terminar, la esencia de la representación. La esencia del ministerio del diaconado en la iglesia se llama Jesucristo. Por lo tanto, vamos a elegir el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos. Nosotros vemos el servicio, Cristo sirviendo, el siervo, y dice así, versículo 42: Mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Como todos hemos quizás pasado la molestia de ir a visitar a veces un intendente, un alcalde, un gobernador,
y los hacen esperar y tienen un montón de chorros de secretarios y cosas así, y la gente poco menos tiene que reírle así de rodillas a la gente que le haga algo. No ocurre así cuando van a hacer las elecciones, sí, por supuesto. El versículo siguiente dice, pero no será así entre vosotros, entre los cristianos. Aquí en la iglesia no hay jefe. Desde el anciano abajo, el canelo obispado dice buena obra desea. Y de ahí para abajo, de apóstoles para abajo, todos somos siervos. No será así entre vosotros. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Ah? Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Qué queremos decir cuando estamos diciendo que la iglesia necesita diáconos? Estamos diciendo que la iglesia necesita hombres grandes en los reinos de los cielos. Porque el que quiera ser grande en los reinos de los cielos será vuestro servidor. Entonces, los siervos de la iglesia son los grandes en el reino de los cielos. Y dentro de esos siervos, Dios se provee de diáconos. Hombres de buen testimonio, es decir, que no tengan mal testimonio delante de nadie, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, el versículo siguiente dice, y el que de vosotros quiere ser el primero, será siervo de todos. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia? Necesita hombres que quieran ser los primeros en el reino de Dios. El reino de Dios está hecho para hombres que quieran servir. No para gente que fue, que no fue, que qué bonito, gente que tenga empuje, que se tenga que quieran levantarse como Cristo se levantó. Y nuestra meta máxima, y esto incluye a toda la iglesia, no solamente a los diáconos, incluye a todos los hermanos que tienen el don del servicio, y en una manera muy especial, incluye el cuerpo oficial reconocido de la iglesia de los diáconos. Y dice así el versículo siguiente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es el resumen, aunque no pudimos ver realmente todo, así que les prometo que vamos a terminar este tema el próximo domingo, aunque este iba a ser un pequeño paréntesis del tema que le estoy dando, pero vamos a dejar el tema para el jueves y vamos a seguir el próximo domingo con el diaconado. Pero quisiera dejarle hacer un pequeño resumen, ¿ya? Que cuando hay problema en la iglesia, no debe haber murmuración. La murmuración es un pecado, es de Satanás, es para destruir la iglesia. Hay que ir a las personas indicadas, hablar con ellos, orar. Yo le doy gracias a Dios por muchas personas que me han llamado en diferentes circunstancias donde uno puede orar a tiempo. Uno puede ver soluciones, no cuando la sangre ha caído al río. En vez de murmurar, debemos de instalar soluciones. Y una de las grandes respuestas de Dios para la necesidad de la iglesia es el cuerpo de diáconos. Reconocido por la iglesia, así como se reconoce a los ancianos, tiene que haber un cuerpo que sea reconocido diáconos, que tengan un ministerio espiritual, que manifiesten a Cristo como el servicio. Deben ser los hombres que anhelen ser los primeros, no personas indiferentes. Personas que quieran glorificar a Dios, que quieran ser los más grandes en la iglesia, son aquellos que van a ser los que sirven y van a ser los que se van a parecer a Jesucristo y van a reflejar la persona de Jesucristo, porque Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Que el Señor nos diga su palabra. Vamos a